Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre la polarización de las antenas y sus tipos de polarización, lineal, circular y elíptica. Una breve introducción antes de entrar a la polarización. ¿Qué es una antena? Es un dispositivo o un conductor metálico que tiene por objetivo emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Las antenas transmisoras transforman el voltaje de ondas electromagnéticas y las receptoras hacen el proceso inverso. Definición de la polarización. Es una orientación del campo eléctrico que se irradia de ella. Puede ser una de las propiedades menos entendidas de una de las señales inalámbricas. Si estás instalando muchas antenas en un solo lugar, como por ejemplo en una torre, la polarización es una pieza importante del rompecabezas que debes de tomar en cuenta. La polarización está determinada por la forma en que se monta una antena. Generalmente es horizontal o verticalmente. Para garantizar un rendimiento óptimo de la red, solo se deben usar antenas con polarización similar en aplicaciones inalámbricas de punto a punto. Es posible establecer un enlace inalámbrico utilizando antenas con diferentes polaridades. Sí es posible, pero el rendimiento y la conectividad de la red no van a ser tan buenos. La gran ventaja de usar diferentes esquemas de polarización de antena es reducir la interferencia, como por ejemplo, al formar varias antenas en una torre es mejor escalonar antenas polarizadas vertical y horizontalmente para reducir la interferencia. Si la polarización horizontal o vertical no te funciona para tu aplicación inalámbrica, no te preocupes. Recuerda que existen otros tipos de polarizaciones que veremos dentro de unos minutos. ¿Sabías que se sabe que una estación transmite una señal de polarización vertical y la estación receptora local utiliza una antena de polarización horizontal? Esto dará como resultado una señal que es 20 decibeles más débil que el receptor de la estación de recepción. Coincidencia de la polarización es una buena idea para intensidades de una señal máxima entre dos estaciones. A continuación esta es la página que yo les había hablado hace unos minutos, diesel.com. Tiene más apps, pero el que yo me centré es el Azimut. El Azimut en sí, ¿qué nos permite? ¿O qué es el Azimut? Es el valor que indica el punto exacto en el que debemos fijar la antena parabólica en el plano horizontal. Este se mide mismo por el norte geográfico en sentido de las agujas del reloj. Aquí también podemos observar la elevación del ángulo que indicará la inclinación que debemos de tener nuestra antena y obviamente el tema en que estamos hablando, que es la polarización, que se ajusta girando el conversor respecto a la vertical del sentido de las agujas del reloj. Esta página que vemos aquí nos indica, o más bien nos orienta nuestra antena parabólica. En este caso, aquí podemos observar la localización geográfica, los datos, nos da los datos de la localización geográfica, los satélites que contamos dentro de esta localización geográfica, y en la partecita de aquí abajo se ven los gráficos, el azimut con vista, la elevación y la polarización. Esto es lo que nos va a mostrar. Entonces, en la parte de aquí abajo, refrescar la página para que salgan otros valores, escoger otros valores. Aquí dice orienta tu antena parabólica según la población. Eso es cuestión tuya, cómo quieras ver el resultado en sí, cómo quieras ver el ejemplo. Tú puedes decidir cualquiera que tú desees. Seleccionas la población, seleccionas el satélite y automáticamente vemos que simula nuestra antena parabólica, el cual nos dice el nombre de la población, el satélite que escogimos, y aquí nos botan los resultados de que esta es nuestra antena. ¿A cuántos grados el azimut está?
a 152. La elevación de nuestra antena en una vista lateral, que es 42 grados. Y finalmente nos muestra la polarización de nuestra antena parabólica. En esta app también se puede ver Orienta tu parabólica con Google Maps. Tiene muchas cosas interesantes, se las recomiendo que la revisen, y gracias por tu atención. Buen día. Antes que nada voy a mencionar brevemente qué es la polarización electromagnética. Nos dice que es un fenómeno el cual se produce en las ondas, como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila solo en un plano denominado plano de polarización. Este plano puede definirse en dos vectores, puede ser tanto paralelo y perpendicular, es decir, teniendo un ángulo de 90 grados. Vertical y horizontal es la forma más simple de la polarización de la antena, y ambos caen en una categoría conocida como polarización lineal, que a su vez también existe lo que sería o se puede utilizar la polarización circular. Esto tiene también una serie de beneficios por las áreas tales como aplicaciones de los satélites, donde ayuda a superar los efectos de las anomalías de la propagación, reflexiones en el suelo y la segregación que se producen en las antenas. Por esta razón podemos determinar tres tipos de polarización. Uno puede ser la polarización lineal, la otra la circular, y también tenemos una polarización elíptica. Antes que nada, para llegar a ello, vamos a indicar un breve concepto de un vector, en este caso en la polarización paralela. Si el campo eléctrico se propaga en dirección paralela a la superficie de la Tierra, se dice que la onda estará polarizada horizontalmente. Caso contrario, si tenemos un vector polarizado de manera perpendicular, el campo eléctrico se propaga en dirección perpendicular a la superficie terrestre, es decir, la polarización sería en este caso vertical. Entonces, retomando, existen, como mencioné anteriormente, tres tipos de polarizaciones de ondas electromagnéticas. Una de ellas sería la polarización lineal, la otra la circular y por último la elíptica. A través de este fragmento voy a explicar la polarización lineal y la polarización circular. Entonces, ¿qué nos dice la polarización lineal? La polarización es lineal y la oscilación del plano perpendicular a la dirección de propagación se produce a lo largo de una línea recta. Se puede representar cada oscilación en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. La polarización lineal se produce como cuando ambas componentes están en fase, es decir, con un ángulo de desfase totalmente nulo. Entonces, cuando ambas componentes alcanzan sus máximos y mínimos simultáneamente, o en contraste con un ángulo que esté desfasado a 180 grados. Entonces, cada una de estas componentes alcanza sus máximos a la vez que la otra que alcanza sus mínimos. Entonces, la relación entre las amplitudes de ambas componentes determina la dirección de la oscilación, que sería la dirección de la polarización lineal. ¿Qué nos dice la lámina? Que la luz linealmente polarizada, o recordemos también que la polarización lineal se conoce como una polarización plana, es o se da cuando la exponente X y la exponente Y o componente Y del vector del campo eléctrico se encuentra en fase o en desfases de 180 grados, conservando constante su dirección y cambiando únicamente de forma senoidal con el tiempo y en relación al tiempo y en el espacio, también tomando en consideración lo que sería su magnitud sentida. Ahora, ¿qué nos dice la polarización circular? La polarización circular, en este caso, cuando las dos componentes ortogonales tienen exactamente la misma amplitud y están desfasadas exactamente 90 grados. Por esa razón viene a ser una polarización de sentido perpendicular. En este caso, una componente se anula cuando la otra componente alcanza su amplitud máxima o mínima. Existen en este caso dos relaciones posibles que satisfacen esta exigencia, de forma que la componente X puede estar 90 grados adelantada o retrasada respecto a la componente o X o Y. En este caso, adelantada en lo que corresponde a la componente Y.
En el sentido horario o antihorario en el que gira el campo eléctrico depende de cuál de estas dos relaciones se dé. En este caso especial, la trayectoria trazada en el plano por la punta del vector de campo eléctrico tiene la forma de una circunferencia totalmente perfecta, por lo que en este caso se habla de que es una polarización circular. Va a tener cierta relación con la polarización elíptica. La diferencia obviamente es la figura que forma al momento de dirigirse la onda electromagnética. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es José Contreras y voy a exponerles acerca de la polarización elíptica. La polarización elíptica también tiene dos vectores, uno eléctrico y uno magnético, y se produce cuando la amplitud de estos dos vectores tiene un desfase. La amplitud puede tener un valor arbitrario, que es puede ser un valor cualquiera, incluso este valor puede ser igual para los dos vectores, provocando una en este caso, polarización lineal o circular. Por eso se dice que estos dos tipos de polarizaciones son casos especiales de la polarización elíptica. En cuanto a la polarización elíptica, también puede tener un sentido horario o un sentido antihorario, y esto le da una característica de quiralidad. ¿Qué es quiralidad? Que estas dos señales no pueden ser superpuestas. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la polarización elíptica. Justamente a la derecha van a visualizar lo que es la polarización elíptica, y la estoy comparando con la polarización circular y lineal para que comprendan un poco más de esto de que estas dos polarizaciones son casos especiales de la elíptica. Incluso si pudiéramos ver salir de una pantalla las oscilaciones de amplitud que puede tener una polarización en general, nos vamos a dar cuenta cómo la polarización elíptica es la que más va a aparecer en pantalla. Esto también es un dato curioso, ¿no? Aquí vemos también un ejemplo real de una antena polarizada elípticamente, y bueno, ofrece también la ventaja de que no cambia de sentido al ser reflejada la señal cuando se polariza de esta manera. Ahora voy a hablar un poco sobre las aplicaciones que se le da a las aplicaciones que se le dan a este tipo de polarizaciones que hemos estado exponiendo anteriormente, ¿no? Tenemos la polarización lineal, que se deriva en vertical y horizontal. Hay diferencias entre estos dos tipos de polarizaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a estaciones de radiodifusión, multidifusión, comunicación móvil también, se suele utilizar polarizaciones verticales. ¿Por qué? Porque la propagación de la onda de superficie sobre la Tierra es mucho mejor cuando se utiliza polarización, en este caso vertical. La polarización horizontal, sin embargo, muestra una mejora marginal para las comunicaciones de larga distancia, pero se atenúa un poquito más, ¿no? Se utiliza más en lo que es televisión y FM. Si nosotros imaginemos un caso supuesto, ¿no? Imaginemos que vamos a tratar de enviar una señal polarizada verticalmente, cruzando una ionosfera hacia un satélite, pongámosle, cruzando la troposfera y todo esto. Esta señal, al intentar cruzar la ionosfera, va a ser reflejada y va a cambiar de sentido. Se puede transformar a una horizontal y ya no va a llegar, en este caso, correctamente, con una calidad correcta hacia nuestro destino. Aquí, en estos casos, es cuando se utiliza la polarización circular, ya que al ser reflejada va a cambiar de sentido quizás, pero va a seguir siendo circular, y circular va a llegar hacia su destino, dando una óptima calidad de señal en este caso, ¿no? Lo mismo pasa con la elíptica. Eso es todo. Muchas gracias.